El horizonte nocturno brillaba con 1000 luces doradas, proyectando un resplandor onírico sobre la azotea del Hotel Carlton Royal. La música vibraba suavemente bajo el parloteo de la élite de la ciudad. Sus copas de champán reflejaban la luz como joyas líquidas. Daniel Cross, encantador sin esfuerzo e impecablemente vestido con un traje medianoche a medida, se movía entre la multitud como alguien nacido para ser admirado. Cada apretón de manos era firme, cada sonrisa calculada en el tipo de presencia que atraía a la gente y les hacía creer en él al instante. Si esta historia te resonó, suscríbete al canal de El Me Gusta, difunde la información y cuéntanos desde dónde la estás mirando. Al otro lado de la azotea, Elena Márquez estaba de pie cerca del borde. Su modesto vestido de cóctel contrastaba con los diamantes y los vestidos de diseñador que se arremolinaban a su alrededor. No debería haber estado allí. Su invitación le había llegado a través de una amiga que trabajaba en el equipo de catering del evento. Su mirada vagaba por el paisaje urbano, con las manos envolviendo un vaso de agua con gas. Cuando Daniel la vio, algo en ella lo tomó por sorpresa. No parecía desesperada por ser vista, no se aferraba a nadie para llamar a la atención. Se mantenía apartada, como un misterio que de repente necesitaba resolver. Se acercó con la facilidad de alguien a quien nunca le habían dicho que no. No pareces pertenecer a este lugar, dijo Daniel con una sonrisa pícara y un tono más curioso que grosero. Elena se giró, sobresaltada por la repentina presencia del soltero más codiciado de la ciudad. Y tú te ves exactamente igual, respondió con voz tranquila. Aunque el corazón le latía con fuerza, fue el comienzo de una conversación que se sintió extrañamente natural. Daniel habló del paisaje, de viajes, de sueños. Elena admitió que nunca había estado en París, que nunca había volado en primera clase, que nunca había vivido fuera de su pequeño apartamento en Queens. Había algo cautivador en su honestidad. Y Daniel, acostumbrado a conversaciones basadas en halagos y motivos ocultos, se encontró. Escuchando con sinceridad, la noche se desarrolló como una escena que ninguno de los dos esperaba. Se rieron de historias de malas citas, hablaron de recuerdos de la infancia y compartieron momentos tranquilos lejos de la multitud. Daniel no mencionó su pasado ni su matrimonio. Elena no hizo demasiadas preguntas. A medianoche, la fiesta parecía irrelevante. Daniel se ofreció a llevarla a casa y por primera vez en años, insistió en conducir él mismo en lugar de depender de su chofer. Las calles de Manhattan se difuminaban en una suave neblina, mientras hablaban de todo y de nada. Al llegar a su apartamento, no hubo un silencio incómodo, solo una extraña electricidad que se cernía entre ellos. En los días siguientes, su conexión se profundizó. Daniel le enviaba flores, la llamaba durante las reuniones y la invitaba a cenar en lugares que Elena solo conocía por experiencia propia. Para ella, era como un cuento de hadas moderno. Para él, era como una segunda oportunidad para la felicidad que creía haber perdido años atrás. Pero tras el encanto y el romance, había una sombra que Daniel ocultaba cuidadosamente. En su ático, en un cajón cerrado con llave de su estudio, yacía una pila de documentos legales que contaban una historia muy diferente. Su matrimonio con Claire Cross, una mujer de la que no había hablado en meses, no estaba tan resuelto como fingía una noche. Mientras Elena lo observaba desde el otro lado de una mesa iluminada por velas, notó un destello en sus ojos cuando vibró su teléfono. Un nombre apareció en la pantalla antes de que rápidamente lo volteara. Volvió a sonreír, pero ya no era lo mismo. Elena dejó pasar el momento, sin darse cuenta de que la vida en la que se embarcaba contenía más que lujo y amor. Contenía secretos, secretos que no permanecerían enterrados por mucho tiempo. Y, en algún lugar de la ciudad, una mujer que alguna vez usó su anillo, estaba haciendo sus propios planes. Al otro lado de la ciudad, lejos del resplandeciente tejado donde comenzó el romance de Daniel con Elena, Claire Cross estaba sentada en la oscura cocina de un pequeño apartamento. El zumbido del refrigerador llenaba el silencio, roto solo por las voces apagadas de sus 3 hijos en la habitación contigua. Miraba fijamente una factura de la luz vencida, cuyo sello rojo era un duro recordatorio de cuánto había cambiado su vida desde que Daniel se marchó. En su día, ella formó parte de su mundo en el ático, las vacaciones, las galas benéficas, pero esa vida terminó sin más. Daniel no se divorció oficialmente de ella, ni siguió apoyándola como le prometió. En cambio, el hombre que había jurado ser su compañero había desaparecido, dejándola sola con el peso de 3 hijos en crecimiento. Todos tenían sus ojos. Cualquiera que los mirara podía verlo los mismos iris azul grisáceos que podían sumergir una habitación en silencio. Pero Daniel nunca pronunciaba sus nombres en público. Ni fotografías, ni visitas, ni compligos, ni agradecimientos. A los ojos de su mundo, Claire y los niños bien podrían haber sido borrados. Se sirvió una taza de café frío y miró por la ventana, con la misma amarga idea en la mente. Él estaba ahí afuera construyendo una nueva vida, planeando una gran boda. Mientras ella reunía lo suficiente para tener comida en la mesa,
Su hijo Mayo, Jacob, entró en la cocina. «Mamá, ¿tenemos que apagar las luces otra vez esta noche?» Su voz era vacilante, pero Claire forzó una sonrisa. «No, cariño», dijo ella suavemente, alborotándole el pelo. «Ya lo solucionaremos». Lo que no dijo fue que ya había decidido que no podía seguir viviendo en las sombras. Había sido paciente, esperando que Daniel hiciera lo correcto, pero la paciencia se había convertido en silencio. Y el silencio en invisibilidad en su teléfono. Los titulares eran imposibles de pasar por alto. Fotografías de Daniel y Elena inundaban las páginas de Sociedad en la glamurosa pareja en cenas, inauguraciones de galerías, fiestas. Claire repasaba cada imagen lentamente, apretando la mandíbula con cada pie de foto. Su sonrisa en esas fotos no era la que ella recordaba. Era practicada, ensayada, cuidadosamente controlada. Aún así, el dolor no era solo por ella. Era por las 3 caritas que merecían algo más que estar ocultas como un secreto incómodo. Esa noche, tarde, después de acostar a los niños, Claire se sentó a la mesa de la cocina con un viejo sobre lleno de fotografías. Cada foto era una prueba a Daniel en el primer cumpleaños de Jacob, Daniel con su hija recién nacida en brazos, Daniel de pie en el patio trasero antes de irse. Las apiló cuidadosamente, y su decisión se formó con la misma claridad que la pila de imágenes. Si Daniel quería fingir que no existían, ella se lo recordaría, no en privado, pero de una forma que nadie pudiera ignorar. Al otro lado de la ciudad, Daniel ultimaba los detalles de su boda. En cuestión de semanas, la lista de invitados estaría completa, el lugar preparado y el escenario listo para su vida perfecta, pero Claire estaba a punto de volver a la historia. Claire no perdió el tiempo. Las fotografías, los recuerdos y los años de silencio la habían fortalecido. No iba a presentarse sin estar preparada en la boda de Daniel. Si quería entrar en su nuevo mundo, necesitaba pruebas y testigos. Fue entonces cuando contactó con Mark Deacon, un investigador privado con fama de investigar donde otros no se atrevían. Mark había trabajado en casos corporativos, pero el dinero no era su única motivación. La historia de Claire, un hombre que abandonaba a su familia mientras buscaba públicamente un romance de cuento de hadas, despertó en él una inquietud personal. Aceptó el caso, prometiéndole que para cuando llegara la boda, tendrían suficiente para sacudir la imagen que Daniel se había forjado con tanto esmero. Mientras tanto, la vida de Elena con Daniel parecía perfecta en apariencia, pero empezó a formarse grietas. Empezó sutilmente en un mensaje de un número desconocido que simplemente decía: «Pregúntale por Claire». Al principio lo descartó como spam, pero unos días después llegó otro mensaje: «Mereces saber la verdad antes de subir al altar». Elena le mostró los mensajes a Daniel, esperando preocupación, tal vez enojo por alguien que se entrometía en sus vidas. En cambio, la reacción de Daniel fue inusualmente tranquila. «La gente está celosa», dijo con suavidad, poniendo su mano sobre la de ella. «Ven lo que tenemos y quieren destruirlo. No se lo permitas». Pero al día siguiente, Elena notó algo extraño. Daniel cambió la contraseña de su teléfono. Nunca la había ocultado. Los rumores no cesaban. Aparecían correos electrónicos anónimos en su bandeja de entrada, cada uno con un fragmento de algo inquietante, una dirección que no reconocía, una foto de 3 niños, un expediente judicial marcado como sellado. No había ninguna explicación, solo migajas que la llevaban a una verdad que no estaba segura de querer seguir. Por la noche, permanecía despierta junto a Daniel, observando las sombras danzar en el techo de su habitación. No podía quitarse la sensación de que había una historia paralela a la suya, una que Daniel no contaba. Al otro lado de la ciudad, Mark progresaba. Vigilaba las oficinas de Daniel, lo seguía a las reuniones y comenzó a reconstruir las conexiones entre su vida pública y la privada que mantenía oculta. Cuando le entregó su primer informe a Claire, fue suficiente para acelerarle el pulso. En fotos de Daniel con Elena llenaron los titulares, mientras que documentos legales en posesión de Claire demostraban que su estado civil estaba lejos de resolverse. Claire no solo quería venganza, quería reconocimiento, para ella y sobre todo para sus hijos. Quería que Daniel afrontara la verdad públicamente, por mucho que la hubiera ocultado. A medida que se acercaba la boda, la tensión aumentaba. Elena notó que Daniel se volvía más reservado. Sus llamadas telefónicas eran a puerta cerrada. Intentó tranquilizarse, pero los mensajes anónimos continuaban. Cada uno parecía más una advertencia que una amenaza. Una noche, llegó otro correo electrónico, esta vez sin texto, solo un archivo adjunto. Elena dudó antes de abrirlo. La imagen se cargó lentamente, revelando a Daniel, años más joven, de pie con una mujer y 3 niños que tenían sus mismos ojos inconfundibles. Se quedó sin aliento. No sabía quiénes eran, pero sabía que había visto esos ojos antes. A la mañana siguiente, Elena no confrontó a Daniel. Toda no. En cambio,
Silenciosamente comenzó a hacer sus propias indagaciones. Con la mente llena de dudas y temores, en algún lugar de la ciudad, Claire ultimaba sus propios planes, y en el calendario la fecha de la boda se acercaba, un conflicto que ninguna de las dos pretendía evitar. La villa junto al mar era una visión de perfección, arcos blancos adornados con rosas color marfil, cintas de seda que danzaban con la brisa del océano y copas de cristal, alineadas a lo largo de mesas vestidas de oro. Era todo lo que Elena había imaginado al pensar en el día de su boda. Y sin embargo, mientras estaba en el vestidor viendo las olas romper al otro lado del balcón, una sensación de inquietud la revolvió por dentro. Daniel había estado tenso toda la mañana. Su sonrisa era presente pero forzada, como una máscara que se desliza por los bordes. Cada pocos minutos, se excusaba para atender una llamada. Cuando ella le preguntó si todo estaba bien, le ofreció la misma tranquilidad practicada. Solo un asunto de última hora. No te preocupes por nada. Pero Elena no podía quitarse de la cabeza la imagen de la noche anterior en la foto que había visto en ese correo electrónico anónimo. Una mujer con 3 hijos, todos con sus ojos. Los invitados empezaron a llegar, y sus risas resonaban en el patio. En el aire se impregnaba del aroma a agua salada y rosas. Pero para Elena la belleza parecía casi una puesta en escena. Como un escenario perfecto que ocultaba algo oscuro. Desde la ventana de su suite, vio a Daniel hablando en voz baja, con su padrino cerca del borde de la terraza. Tenía la mandíbula apretada y los gestos bruscos. Al notar que Elena lo observaba, su expresión se suavizó al instante. Pero el momento ya le había marcado. A medida que se acercaba la ceremonia, Elena intentó concentrarse en los detalles. El delicado encaje de su vestido, la suave música del cuarteto de cuerdas, la cálida luz del sol que se derramaba sobre el pasillo. Se dijo a sí misma que todas las novias se ponen nerviosas, que los mensajes misteriosos y las miradas extrañas eran solo estrés, amplificado por la enormidad del día. Aún así, notó la forma en que Daniel seguía mirando hacia la entrada, como si esperara o temiera la llegada de alguien. El oficiante indicó que era el momento. Elena dio un paso al frente, con el corazón latiendo con fuerza, y su velo se llenó de brisa marina. Los invitados se giraron, con el rostro iluminado al verla. Daniel esperaba en el altar, con una sonrisa apenas radiante para las cámaras. Comenzaron. Sus palabras eran cálidas, su tono cariñoso, pero había un destello en sus ojos, como quien lee un guión que no acaba de creer. Justo cuando Elena estaba a punto de responder con sus propios votos, un sonido llegó débilmente desde el otro lado de las puertas del patio. En un murmullo, un revuelo de voces, vio que la cabeza de Daniel giraba ligeramente, apretándose con fuerza alrededor de los suyos. Por un breve instante, sintió que se le aceleraba el pulso, aunque no sabía por qué. La ceremonia continuó, pero la inquietud solo se acentuó. Lo lejos, las pesadas puertas de la villa estaban cerradas, pero de alguna manera parecían el centro de la atención de la habitación. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, la sonrisa de Daniel regresó. Pero Elena no podía quitarse de la cabeza la sensación de que el momento estaba conteniendo la respiración. Y entonces, justo cuando comenzaron los aplausos, un suave crujido se escuchó desde la gran entrada. Los aplausos aún resonaban cuando llegó el sonido. Al principio no fue fuerte, solo el crujido de la madera y el suave roce de las bisagras metálicas. Los invitados giraron la cabeza hacia las puertas de la villa, con la confusión reflejada en sus rostros. Los pesados paneles blancos, adornados con delicados detalles dorados, temblaron un instante antes de abrirse de par en par. La habitación cayó en un repentino silencio. Claire Cross estaba en la puerta, sin diamantes, sin vestido de diseñador. Solo un vestido azul pálido que le rozaba las rodillas, sencillo y modesto. Llevaba el pelo recogido, pero sus ojos brillaban con determinación. En cada mano sostenía los pequeños y delicados dedos de una nina, y caminando ligeramente detrás de ella, agarrando el dobladillo de su vestido, había una tercera entre niños. Los susurros comenzaron al instante, recorriendo a los invitados como una ola. Sus suaves voces contenían fragmentos. ¿Quién es ella? Son suyas, me resulta familiar. Daniel se quedó paralizado. Para ser un hombre conocido por tener siempre una respuesta, por ir siempre un paso por delante, de repente parecía alguien que se había quedado sin recursos. Su sonrisa se desvaneció, su postura se endureció y su mirada se dirigió de Claire a los niños y viceversa. Elena, de pie junto a él, siguió su mirada. Sintió un nudo en el estómago al reconocer los rostros, o mejor dicho, los ojos, los mismos iris azul grisáceos que la habían atormentado desde que los vio en la fotografía del correo electrónico anónimo. Claire dio un paso adelante, sus tacones resonando suavemente contra el mármol. Los niños se aferraron a sus manos, con los ojos abiertos pero en silencio. Percibiendo la gravedad del momento, Daniel
dijo Claire con voz clara y firme a pesar del temblor. Creí que ya era hora de que le presentaras a tu familia, a tu nueva esposa. Un jadeo recorrió la multitud, más agudo esta vez. Daniel apretó la mandíbula. Su imagen, cuidadosamente compuesta, se desvaneció como pintura bajo la lluvia. Claire, no es el momento, consiguió decir en voz baja pero urgente. Dijo, alzando la voz lo justo para que se oyera. Es el momento perfecto. No, has ocultado demasiado tiempo. Los niños se removieron incómodos, con la mirada escudriñando el mar de desconocidos. El mayor, Jacob, parecía casi desafiante, como si comprendiera más de lo debido. Los dos menores permanecieron cerca de su madre, aferrándose a su vestido con sus pequeñas manos. A Elena le daba vueltas la cabeza. Su mente repasaba a toda velocidad cada pregunta sin respuesta, cada mirada extraña, cada desvío que Daniel le había dado. Lo miró ahora, y por primera vez, no vio al hombre seguro del que se había enamorado. Vio a alguien acorralado. Los invitados intercambiaron miradas inquietas, con los teléfonos sutilmente alzados, para captar el drama que se desarrollaba. La villa, momentos antes llena de celebración, ahora parecía un tribunal. Daniel dio un paso adelante y bajó la voz. Claire, hablaremos de esto, en privado. No, dijo Claire con firmeza. Llevamos años haciendo cosas en privado. ¿Y dónde nos ha dejado eso? Invisibles, olvidadas. Hoy no. Sus palabras, crudas y sin pulir, cortaron el aire. Metió la mano en su pequeño bolso y sacó un sobre, cuyo contenido estaba repleto de papeles. Tengo las pruebas, Daniel, fechas, pagos, fotografías. Lo que le has ocultado, dijo, señalando a Elena con la cabeza, y a todos los demás. Elena sintió que se le cortaba la respiración. El pulso le latía con fuerza en los oídos, pero no podía apartar la mirada. La compostura de Daniel se quebró aún más. Su voz se convirtió en un susurro que solo Elena pudo oír. Podemos arreglar esto. Solo no reacciones aquí. Por favor, pero el silencio de Elena no era de aprobación. Era la fría distancia entre la conmoción y la furia. Los invitados esperaban. El aire cargado de anticipación, como si todos en la villa comprendieran que la boda perfecta acababa de transformarse en algo completamente distinto, en un ajuste de cuentas público. Claire enderezó los hombros. No vine a arruinar tu boda, Daniel. Vine para asegurarme de que mis hijos ya no sean tratados como si no existieran. A las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, inquebrantables. La mano de Daniel se soltó de la de Elena y, al momento, pareció más que un simple gesto. Pareció como si algo más profundo se estuviera escapando. Desde algún lugar fuera de la villa, el sonido de las cámaras se hizo más fuerte. La noticia había llegado. El pecho de Elena se apretó, al darse cuenta de que esto era solo el comienzo. La villa se había sumido en un extraño silencio, no silencioso, sino denso. El sonido del océano más allá de la terraza parecía distante, amortiguado por el peso de lo que acababa de decirse. Claire permanecía firme en el centro del pasillo, con sus hijos a su lado y la mirada fija en Daniel. Nos dejaste, comenzó con voz firme, pero con el tono marcado por años de ira. Prometiste apoyo, prometiste estabilidad, pero en cuanto dejó de ser conveniente, nos dejaste de lado, a mí y a tus hijos. Un murmullo recorrió a los invitados. Los hombros de Daniel se tensaron, pero forzó una risa que no le llegó a los ojos. Claire, no es lugar para... Este es el lugar perfecto, lo interrumpió bruscamente. Has construido tu imagen con mentiras. Un hombre de negocios devoto, un hombre de honor, un hombre a punto de empezar una nueva vida. Que el que abandonaste apenas sobrevive. Los niños se removieron inquietos al ver cómo los observaban. Su parecido con Daniel era innegable en la mandíbula afilada del mayor, los mismos ojos en los dos menores. Un par de invitados intercambiaron susurros. Ya no eran solo rumores. La verdad estaba escrita en sus rostros. Daniel respiró hondo, con la voz tensa. Llevamos años separados, lo sabes. He aportado lo que he podido. ¿Qué podrías? La risa de Claire fue hueca y amarga. He estado pagando el alquiler con dinero prestado. La factura de la luz sigue sin pagar. Y tú estás aquí, organizando una boda que vale más que todo lo que les has dado a tus hijos en los últimos 3 años juntos. Elena sintió una opresión en el pecho. Las palabras se le hacían más hirientes a cada segundo. Miró a Daniel, buscando algo, una negación, una explicación, cualquier cosa. Pero él evitó su mirada. La multitud se movió. La tensión en el aire era palpable. Incluso los amigos más cercanos de Daniel parecían estar retrocediendo, reacios a acercarse demasiado a las llamas que se alzaban en la habitación. Claire, dijo Daniel en voz baja, acercándose con un tono suplicante. Esto no tiene por qué ser público. Hablemos en un lugar privado. Por los niños, preguntó Claire con la voz quebrada. Pero no era debilidad.
sino ira agudizada por años de ser ignorada. Si te hubieras preocupado por los niños, no estaríamos aquí hoy. Lo hiciste público en el momento en que decidiste fingir que no existíamos. Su mano tembló ligeramente al volver a meter la mano en su bolso y sacar fotografías. Las levantó para que todos pudieran verlas. Daniel con Jacob en brazos cuando era bebé, Daniel en un picnic con los gemelos. Velas de cumpleaños, vacaciones, familiares, a momentos que ya no podían olvidarse. La habitación parecía cerrarse sobre él. La vida cuidadosamente controlada de Daniel, la que había protegido con tanto fervor, se desmoronaba frente a las personas cuyas opiniones más le importaban. Elena dio un paso adelante, con voz baja pero cortante. Es cierto, te año seguí hacia ella, buscando con la mirada algo en ella, quizá comprensión, quizá perdón. Pero antes de que pudiera responder, Claire volvió a hablar, su voz elevándose por encima de los murmullos. Son tus hijos, Daniel, y te guste o no, el mundo lo sabrá. Los niños quedaron boquiabiertos entre la multitud, mientras miraban a Daniel expectantes, casi instintivamente, como si estuvieran esperando que dijera algo que habían estado deseando oír. Pero Daniel no dijo nada. Su silencio fue más fuerte que cualquier confesión. Afuera, el débil sonido de los obturadores de las cámaras se hacía cada vez más fuerte. La noticia ya se extendía más allá de los muros de la villa. Claire retrocedió. Su trabeo, Anne, no había terminado, pero había dejado claro su punto. Querías una boda perfecta. Ahora tienes la verdad ante todos. El corazón de Elena latía con fuerza mientras la realidad se instalaba. El hombre que creía conocer ya no era el mismo. Y más allá de las puertas de la villa, el caos apenas comenzaba a tomar forma. La villa, que momentos antes se había llenado de brindis con champán y risas, ahora parecía congelada en el aire. Era denso, cargado de susurros que parecían hacerse más fuertes a cada segundo. Los invitados se removían incómodos, sus zapatos de diseñador rozando el suelo de mármol mientras intentaban comprender lo que acababan de presenciar. Daniel tenía la mandíbula apretada. Su habitual sonrisa segura se había transformado en una fina línea de tensión. Intentó charlar con los invitados cercanos, pero sus amables asentimientos transmitían un dejo de incomodidad. Todas las miradas en la sala parecían alternar entre él, Claire y los tres niños que seguían en silencio cerca de la entrada. Elena se apartó de él, con el ramo flácido en la mano. Apenas oía el cuarteto de cuerdas, que seguía tocando débilmente. Su música era un eco inquietante de una celebración que se había derrumbado. Su mente repasó las palabras de Claire, las fotografías, el silencio que siguió a su pregunta. ¿Es cierto? Daniel no había dicho que no. No había dicho nada afuera. El murmullo de voces crecía. A través de las ventanas arqueadas de la villa, destellos de luz atravesaban el patio. Habían llegado periodistas avisados por alguien, quizá incluso por uno de los huéspedes. Las pesadas puertas de madera permanecían cerradas, pero el sonido apagado de los obturadores de las cámaras y las preguntas a gritos se filtraba como agua por las grietas en el interior. Los susurros se intensificaron. He oído que no los ha apoyado en años. El parecido es innegable. Elena debía saber algo. Daniel intentó recuperar el control, con la voz apenas alcanzada para que los invitados más cercanos la oyeran. Es un malentendido. Las emociones están a flor de piel. Disfrutemos de la velada. Pero sus palabras sonaron huecas. A Elena se le encogió el pecho. El hombre con el que se había casado esa mañana de repente le parecía un extraño. Lo observó atentamente, notando los pequeños detalles que antes había pasado por alto en su forma de evitar las respuestas directas. La breve pausa antes de hablar, la tensión en su mandíbula cada vez que las preguntas rozaban demasiado la verdad. Mientras tanto, Claire permanecía en silencio con los niños. Ya no necesitaba hablar. Su sola presencia había alterado el equilibrio de la sala. Los invitados que antes rodeaban a Daniel ahora evitaban mirarlo a los ojos. Su imagen, la del millonario encantador, el esposo devoto, se desmoronaba en tiempo real. La música se apagó, e incluso los camareros parecían vacilantes con las bandejas rezagadas cerca de los bordes del salón. Nadie quería ser quien fingiera que seguía siendo una celebración. Elena finalmente dejó su ramo en la mesa más cercana. Las rosas blancas ahora parecían casi burlonas. Camino Daniel con sus tacones resonando suavemente, cada paso medido. Tenemos que hablar, dijo, en voz baja. Con voz firme pero controlada, Daniel asintió levemente, pero la tensión en sus ojos lo delató. Aquí no, murmuró. Elena no respondió. Se dio la vuelta, observando la habitación una vez más. Los susurros, las miradas de reojo, los niños observando todo lo que sucedía. Se dio cuenta de que esto no era solo una grieta en el día de su boda. Era el comienzo de un colapso total. Afuera, las voces de los reporteros se hicieron más fuertes, las preguntas más agudas.
Daniel, ¿es cierto? ¿Son tus hijos? ¿Lo sabía tu esposa? Las puertas vibraron levemente al acercarse la multitud. El padrino de Daniel habló con seguridad en voz baja pero urgente. La villa ahora parecía más pequeña, como si las paredes mismas se estuvieran cerrando. Elena exhaló, lentamente, con la mente acelerada. Si Daniel le había estado ocultando esto, ¿qué más le habría ocultado? Y justo cuando se volvió hacia él nuevamente, Claire dio un paso adelante, sosteniendo una carpeta con documentos en su mano. Esto, dijo con calma, y su voz interrumpió los murmullos. Es solo el comienzo. La sala volvió a quedar en silencio, aunque la tensión no desapareció. Todas las miradas se posaron en Claire cuando dio un paso al frente con la delgada carpeta de documentos en la mano. Su voz era firme y controlada, pero cada palabra impactaba con fuerza. No son solo acusaciones, dijo San Edge. Cada promesa que Daniel me hizo, cada pago que afirmó haber enviado, cada trato que hizo que afectó a mis hijos, todo está aquí. Abrió la carpeta y empezó a sacar el contenido pieza por pieza. El primero era una pila de extractos bancarios, cada uno sellado y fechado. Aquí está la prueba de que los pagos de manutención cesaron hace casi 2 años, dijo, mostrándolos para que todos los vieran. Y aquí, añadió, sacando un segundo juego de papeles, están los correos electrónicos donde prometió restituirlos, pero nunca lo hizo. La voz de Daniel se tensó. Claire, esto es innecesario. Estás tergiversando. Pero ella lo interrumpió, sacando otro documento de la carpeta en un acuerdo legal con su firma. No estoy tergiversando nada, firmes esto. Aceptaste condiciones financieras que ignoraste, y tengo todo el registro. Elena sintió un vuelco en el estómago. Cada documento que Claire revelaba no solo manchaba la personalidad de Daniel, era un desmantelamiento del hombre con el que creía haberse casado. Las manos de Claire se movían con precisión experta mientras sacaba fotografías. Imágenes de vacaciones familiares, cumpleaños y momentos de tranquilidad. Momentos que Daniel nunca había mencionado. Allí estaba, cargando a Jacob sobre sus hombros. Allí estaba, cortando un pastel con los gemelos. No eran distantes ni invented. Eran personales, íntimas, innegables. Cada vez que sonreías para estas fotos, dijo Claire con frialdad, sabías que al final intentarías borrarnos, pero no puedes borrar la verdad. Elena miró las imágenes con una opresión en el pecho. No se trataba solo de traición, se trataba de una vida que Daniel le había ocultado deliberadamente, una vida que había dejado de lado para dar cabida a la suya propia en el matrimonio que ahora comprendía que se había cimentado sobre el engaño. Y entonces Claire sacó su última pieza en una cadena de correos electrónicos, impresa entre Daniel y un socio inversor. Elena captó el nombre de su propia boutique nupcial mencionado en el hilo. Esto, dijo Claire, dejando los papeles en una mesa cercana para que todos los vieran. Prueba que no me traicionaste. Usaste a Elena, canalizaste dinero a través de su boutique como parte de una estratagema para asegurarte una deducción de impuestos. No era solo tu prometida, era tu tapadera. La sala volvió a jadear, con más fuerza que antes. A Elena le temblaban las manos al tomar las páginas, examinando las palabras que parecían difuminarse. Todo estaba allí, en cifras, transferencias, planes. No era solo víctima de una infidelidad. Sin saberlo, había formado parte de un juego financiero más grande. Levantó la mirada hacia Daniel. ¿Es cierto? Su voz era suave, pero con un tinte peligroso. El silencio de Daniel se prolongó. Apretó la mandíbula y miró al suelo. Elena dejó los papeles sobre la mesa. Creí que me había casado contigo, Daniel, pero ni siquiera sé quién eres. A su alrededor la atmósfera cambió de nuevo. Los invitados ya no susurraban confundidos. Ahora reinaba la certeza. Cualquier duda que persistiera se había disipado con la evidencia esparcida sobre la mesa. Afuera, la prensa se había puesto inquieta y alzaba la voz. El personal de seguridad luchaba por impedir que atravesaran las puertas. Dentro, Claire dio un paso atrás. Con el trabajo hecho por el momento, construiste esta boda con mentiras. Ahora todo el mundo lo sabe. Elena. Sus pensamientos ya no giraban en torno a la boda ni a la vergüenza, sino a las consecuencias legales y económicas de lo que acababa de presenciar. Y cuando miró a Daniel por última vez, se dio cuenta de que las consecuencias apenas estaban comenzando. La boda terminó sin despedida, sin champán, sin celebración. Por la mañana, la noticia ya estaba en todas partes, en titulares, analizada en programas de entrevistas y en blogs de finanzas. Fotos de Claire en la villa con sus 3 hijos se combinaban con fotos de Elena, con su vestido de novia, con la expresión tensa por la sorpresa. Pero la verdadera tormenta comenzó días después. Cuando Claire llevó su caso a los tribunales, abogados presentaron demandas por manutención conyugal impaga, manutención infantil y daños y perjuicios relacionados con negligencia financiera. Además, su equipo legal incluyó los documentos que ella había revelado en la boda,
En los extractos bancarios, los contratos, los correos electrónicos, ya no formaban parte de su solicitud de divorcio. Eran pruebas. Los documentos judiciales llamaron la atención de la prensa, pero también de los reguladores. Los correos electrónicos que mencionaban la boutique de Elena se convirtieron en el centro de atención. En una semana, investigadores de la División de Delitos Financieros comenzaron a indagar en las cuentas de Daniel, uno a uno. Sus activos comenzaron a congelarse. Sus autos de lujo fueron embargados. Su ático fue marcado como parte de una revisión de activos. Sus socios comerciales se distanciaron públicamente, emitiendo declaraciones sobre su compromiso con la transparencia. Como si borrar su nombre pudiera borrar su conexión. Elena se encontró en el centro de todo. No había hablado con Daniel desde el día de la boda, salvo breves y tensos intercambios sobre la investigación. Sus abogados le aconsejaron que separara sus registros financieros de los de él inmediatamente. Siempre había imaginado el matrimonio como un vínculo, pero ahora le decían que se protegiera del hombre con el que acababa de casarse. Los periodistas acamparon frente a su boutique, disparando sus cámaras cada vez que aparecía. Las preguntas la seguían a todas partes. ¿Sabías lo de los niños? ¿Formaste parte del plan? ¿Apoyarás a tu marido? Cada día la presión aumentaba, y cada día la decisión que había estado evitando se acercaba más a apoyar a Daniel o alejarse. Mientras tanto, Daniel se desmoronaba bajo el peso de la batalla legal. Apareció ante el tribunal con una apariencia más baja que la del hombre que una vez dominaba las salas con naturalidad. Su postura segura dio paso a hombros tensos y respuestas breves y cortantes. Cada pregunta sobre sus finanzas parecía socavar la imagen que se había forjado. Elena observó una audiencia desde el fondo de la sala, sin que la mayoría la viera. Lo observó buscando al hombre del que creía haberse enamorado. Pero solo vio a alguien que ya no reconocían, un hombre rodeado de abogados, hablando con meticulosos términos legales, no con la verdad que ella alguna vez creyó que podía darle. Afuera del juzgado, Claire mantuvo la calma. Sus declaraciones a la prensa fueron briefs, siempre volviendo al mismo punto. No se trata de venganza, se trata de rendición de cuentas. Las investigaciones se profundizaron. Las pesquisas policiales apuntaron a posibles cargos de fraude. Se examinaron las cuentas comerciales y todas las transacciones que Daniel había realizado en los últimos 5 años quedaron repentinamente abiertas a examen. En casa, Elena, sentada en la sala, miraba su anillo de boda sobre la mesa de centro. Ya no parecía una promesa, parecía una prueba. Su teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. Te necesito. Por favor, no me abandones. Se quedó mirando las palabras, con una opresión en el pecho. Pensó en la vida que había imaginado, el hombre en el que había confiado, las mentiras que había descubierto. Y pensó en el futuro, uno que podría significar alejarse por completo. Afuera, las voces de los medios se hicieron más fuertes. Las citas judiciales se multiplicaron. El escándalo no se desvanecía. Crecía, y Elena sabía que cualquier decisión que tomara a continuación definiría el resto de su vida en el imperio de Daniel. No solo se tambaleó, sino que se derrumbó. Lo que comenzó como un escándalo susurrado a puerta cerrada se transformó en una demolición pública. Cada día aparecían nuevos titulares: bienes congelados en una investigación cruzada. Ex-socios testifican. Daniel Cross enfrenta acusaciones de fraude. Los inversores se retiraron de las operaciones. Las propiedades salieron a la venta. La reputation, antes inquebrantable, de Cross ahora estaba hecha trizas. Daniel ya no era el millonario intocable. Sus trajes a medida fueron reemplazados por atuendos improvisados y desparejados. Sus expresiones ya no transmitían control. Oscilaban entre la ira, el miedo y algo peligrosamente cercano al pánico. Elena veía los cambios en él cada vez que llamaba. Al principio su voz había sido tranquila, mesurada, casi ensayada, pero con el paso de las semanas se quebró. Sus llamadas nocturnas ya no eran estratégicas, eran desesperadas. Una noche, el golpe en su puerta la sobresaltó. No fue cortés ni vacilante, fue brusco e insistente. Elena, soy yo. Abra la puerta, dijo Daniel en voz baja pero urgente. Dudó antes de abrirla. Cuando la puerta se abrió, casi no lo reconoció. Tenía la mirada cansada, la confianza había desaparecido. Te ves diferente, dijo. No como un cumplido, sino como una observación. Te necesito, dijo Daniel de inmediato, entrando como si las palabras le hubieran dado acceso. Todos se han vuelto contra mí. Claire va al juzgado todas las semanas. Los medios no paran. Mis abogados amenazan con dimitir. ¿Y qué quieres de mí?, interrumpió Elena con tono cortante. La voz de Daniel se suavizó, recuperando el encanto que antes la desarmaba. Quiero que recuerdes quién soy para ti, quiénes somos juntos. Cometí errores, pero todo lo que hice fue por nosotros. A Elena se le encogió el estómago. ¿Nosotras? Me mentiste sobre todo,
sobre los niños, sobre las finanzas. US, mi boutique para tapar tus planes, negó con la cabeza rápidamente. No tenía por qué pasar así. Te estaba protegiendo. Ella rió con amargura. ¿Protegerme o protegerte? La máscara de Daniel se desvaneció por un momento, y su frustración se apoderó de él. No entiendes a qué me enfrentaba. Construí todo de la nada. Tuve que tomar decisiones. ¿Crees que Claire es inocente? Está usando esto para destruirme. Asterisk, está siendo responsable, respondió Elena. Algo que has evitado toda tu vida. Se acercó, bajando la voz. Eres mi esposa. Se supone que debes apoyarme. Elena lo miró a los ojos, sin pestañear. Una esposa apoya a su esposo cuando hay honestidad. Aquí no hay nada honesto, Daniel. Ni con Claire, ni conmigo, ni con nadie. Por un instante, el silencio llenó el espacio entre ellos. Las manos de Daniel se cerraron en puños a los costados. No con violencia, sino con frustración. Un hombre que se daba cuenta de que su último resquicio de control se estaba desvaneciendo. Te arrepentirás de esto, dijo en voz baja. Cuando esto termine, cuando todo se haya ido, te arrepentirás de no estar de mi lado. Elena no se movió. Lo único que lamento es no haber visto la verdad antes. Daniel apretó la mandíbula, pero no respondió. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, con pasos más lentos que al entrar. En el umbral, volvió a mirar atrás, en voz baja. Esto no ha terminado. La puerta se cerró detrás de él, y el sonido resonó en el silencio del apartamento. Elena se quedó quieta un buen rato, con el pecho apretado. Sabía que él tenía razón, en una cosa no había terminado, pero no en el sentido que él pretendía. Afuera, las batallas legales continuaban. En su interior sabía que debía tomar una decisión, y la próxima vez que se encontraran, no habría lugar para medias verdades. La sala del tribunal no se parecía en nada a la villa nupcial. No había flores, ni música, ni aplausos. Solo el penetrante aroma de la madera pulida, el suave rose de los papeles y el suave murmullo de los espectadores. Daniel estaba sentado a la mesa de la defensa, con una postura más rígida que nunca. Su traje, antes impecable, parecía un poco desgastado en los puños, como si lo hubiera usado demasiadas veces, en muy pocas semanas. A su lado, sus abogados susurraban con urgencia, pasando papeles de un lado a otro. Claire estaba sentada a otro lado de la sala, tranquila y serena, con sus hijos ausentes del proceso. No era el día ideal para que vieran a su padre derribado. Su mirada era firme e inquebrantable mientras el juez revisaba las conclusiones. Los cargos estaban claramente expuestos: impago de manutención infantil, incumplimiento de acuerdos financieros, ocultación deliberada de bienes y transferencias fraudulentas relacionadas con negocios, algunas rastreadas a través de la boutique de Elena, otras ocultas en cuentas fantasma. Los documentos que Claire había revelado en la boda habían abierto una puerta que los investigadores habían cruzado con entusiasmo. La voz del juez rompió el silencio. Señor Cross, este tribunal lo declara responsable de la restitución total de la manutención impaga, la indemnización por daños y perjuicios que determine el tribunal y el reconocimiento inmediato de la paternidad de los 3 hijos. No hubo una exclamación de asombro en la sala, ninguna sorpresa dramática. Todos lo esperaban. Daniel apretó la mandíbula, con la mirada fija al frente. Puro no habló. El silencio parecía más pesado que cualquier protesta. Los abogados de Claire hablaron brevemente, describiendo los próximos pasos en acuerdos de custodia, transferencias financieras y órdenes de protección para evitar futuras disputas. Claire no dijo nada. Su victoria no residía en sus palabras, sino en el hecho de que Daniel ya no podía negar la verdad ni a ella, ni al mundo, ni a sus hijos. Entonces llegó el segundo golpe en la investigación por fraude. El tribunal confirmó que la División de Delitos Financieros presentaría cargos. Varios socios comerciales de Daniel ya estaban cooperando, proporcionando registros a cambio de clemencia. Su imperio no solo se vio debilitado, sino destrozado desde dentro. Afuera del juzgado, los medios de comunicación abarrotaban el lugar. Micrófonos y cámaras captaban cada declaración de los abogados, cada mirada de Claire. Cuando le preguntaron si se sentía reivindicada, simplemente dijo: no se trata de mí, se trata de rendir cuentas. Mis hijos merecen la verdad. Luego subió a un coche que la esperaba, dejando a la prensa gritándole: Elena. Mientras tanto, no aparecía por ningún lado. No había asistido a ninguna audiencia, no había hecho declaraciones públicas y había cerrado su boutique temporalmente. Circulaban rumores sobre su paradero. Algunos decían que había abandonado la ciudad, otros que se reunía discretamente con sus abogados para asegurarse de que no la acusaran. En realidad, había optado por el silencio, refugiándose lejos del caos. Para Daniel no había vuelta atrás. Salió del juzgado rodeado de un mar de periodistas. Su nombre ahora era sinónimo de escándalo y fraude. Sus pasos eran más lentos, su rostro demacrado,
El hombre seguro de sí mismo de la boda había desaparecido por completo, de vuelta en su ático, una de las pocas propiedades aún no embargadas. Se quedó solo junto a la ventana, contemplando la ciudad. Las llamadas habían cesado. Las invitaciones habían dejado de llegar. El imperio que había construido no solo se había derrumbado, sino que lo había borrado de los círculos que una vez dominó. Claire había obtenido su victoria. Silenciosa Helena había desaparecido de la vista. Los niños recibieron su reconocimiento. Y Daniel por primera vez no tenía público, ni aliados, ni control. Se había dictado sentencia. Se había hecho justicia, pero más allá de las decisiones judiciales, el verdadero castigo recién comenzaba en el aislamiento de un hombre abandonado. Al lado del peso de sus propios actos, habían pasado meses desde que cayó el mazo final, pero los ecos del juicio aún persistían. Los titulares se habían acallado, los paparazzi habían pasado página, pero las consecuencias de la historia seguían marcando la vida de todos los involucrados. Claire vivía ahora en un barrio más pequeño y tranquilo, lejos del caos de la ciudad. La casa no era lujosa, pero era suya. La había comprado con la restitución por la que tanto había luchado. Por primera vez en años, pagaba las facturas a tiempo. El refrigerador estaba lleno y sus hijos disfrutaban de una estabilidad que nunca habían conocido. Ya no miraba por encima del hombro, preguntándose si Daniel le cortaría el último atisbo de apoyo. En cambio, se centró en los momentos cotidianos, en los partidos de fútbol de Jacob, los proyectos escolares de los gemelos, las cenas tranquilas donde las risas reemplazaban las discusiones. La justicia no había borrado el pasado, pero había construido una base más sólida para el futuro. La vida de Helena había tomado un rumbo diferente. A las pocas semanas del juicio, abandonó la ciudad discretamente, evitando las interminables especulaciones sobre su papel en la caída de Daniel. Vendió su boutique, arregló sus finanzas y reservó un billete de ida al extranjero. En un pequeño pueblo costero en el extranjero, encontró el anonimato. Nadie la conocía como la esposa del millonario, ni la novia del escándalo. Caminó por calles desconocidas, abrió un modesto estudio de diseño y comenzó a reconstruir su vida a su manera. Por primera vez, no estaba atada a la imagen ni a la reputación de nadie. Sin embargo, en los momentos de tranquilidad, cuando los vientos del océano azotaban su nuevo hogar, pensaba en el día en que se casó con Daniel y en lo rápido que ese sueño se había convertido en cenizas. No sentía arrepentimiento por irse, solo una silenciosa tristeza por la persona que había sido antes de que la verdad lo revelara todo. El mundo de Daniel se había reducido al tamaño de una celda de prisión. Tras la acusación de fraude, se le denegó la fianza. Su fortuna se había esfumado en honorarios legales, restituciones y activos congelados. Los poderosos aliados que una vez le estrecharon la mano ya no le devolvían las llamadas. El hombre que una vez comandó salas de juntas enteras ahora estaba sentado en una habitación de hormigón con solo una cama estrecha, una mesa pequeña y el sonido de la puerta metálica al cerrarse cada noche. Pasó horas repasando las decisiones que lo habían traído hasta allí. En la quietud de la celda no hubo aplausos ni público ni excusas que dar, solo el peso de la codicia, la traición y el silencio que le siguió. De vez en cuando le llegaban noticias del mundo exterior. Se enteraba de la estabilidad de Claire, de la desaparición de Helena, de los logros de los niños. Nunca recibía cartas y nadie lo visitaba. Para el mundo, Daniel Cross ya no existía. Los muros de la prisión no solo lo confinaban físicamente, reflejaban la vida que había construido, una vida rodeada de apariencias, pero vacía en su núcleo. Claire avanzó. Helena se recompuso, y Daniel se quedó atrás, un hombre despojado de todo salvo del recuerdo de lo que había desechado. Si has llegado hasta aquí en el video, significa que realmente lo disfrutaste. Así que por favor dale un like, y no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por tu amor y apoyo. El escándalo que una vez acaparó titulares se convirtió en una historia más, olvidada en los archivos de la ciudad. Pero para quienes lo vivieron, el impacto perduró en un recordatorio del precio de las mentiras y de la silenciosa fuerza de empezar de cero.